Gracias a todos y mil disculpas por el impasse tecnológico que nos ha retrasado 20 minutos, pero bueno, vamos para adelante. Esta noche es una noche que Dios nos invita para prepararnos, ¿no? Él nos está preparando ya hace varios años para el tema del aviamiento y lo que Él quiere es todo nuestro corazón, toda nuestra mente, enfoque total en Él y fluir con Él, ¿no? Y esta invitación de los martes en la noche es una invitación para prepararnos hacia el aviamiento con un discipulado para pastores y líderes del tema vida sobrenatural y vida del altar, que vamos a ir todos los martes hasta diciembre, ¿no? Y en diciembre evaluaremos qué habla el Señor para si continuamos con esto en el año 2023. Esta noche tenemos trayendo la palabra a la pastora Claudia Bustamante de Buenos Aires, de Argentina. La pastora Claudia es una amiga de la casa, ha venido varias veces ya acá a nuestra ciudad, a nuestra nación, ha estado con varias actividades con las iglesias y ella es muy conocida en el mundo misionero, ha viajado por creo los 5 continentes. En este último periodo está ella viajando bastante, ¿no? De un lado a otro, el Señor la está usando bastante en capacitar, ¿no? A pastores y líderes, a misioneros. Así que vamos a orar y luego le pasamos a la pastora Claudia. Oremos. Padre, gracias. Señor, libera nuestras mentes, nuestros corazones de toda carga de la tierra. Desbloquea, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, y te pedimos que tú nos hables y que actives entendimiento espiritual, discernimiento espiritual, sabiduría espiritual para captarte y descubrir los secretos que hay en tu palabra, los misterios que hay en tu palabra, Dios. Queremos aprender la vida sobrenatural al máximo para que tú nos prepares para este gran aviamiento que ya has decretado que va a haber en nuestras naciones, en nuestras ciudades, en nuestras iglesias, en nuestras denominaciones, Dios. Gracias, Dios, porque tú nos estás preparando para estos temas, Señor. Señor, háblanos, concientízanos de todos estos temas y que estemos cada día creciendo, cada día más cerca de ti, cada día en comunión más íntima contigo, porque el resto tú lo haces. Usa a nuestra hermana, la pastora Claudia Bustamante, Señor, úsala, úngela, trae tu palabra, Espíritu Santo, habla tú, que acá nosotros escuchamos, estamos atentos, que fluya lo tuyo, Dios, que se haga tu voluntad. Gracias, bendito eres, gracias, glorioso eres, y todos decimos amén, amén, amén. Buenas noches, pastora Claudia, que está en Orlando, Florida, así que adelante. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias, Pastor Raúl, gracias, Isabel, y hay muchos amigos aquí. Estoy viendo muchos amigos de las madrugadas y de las noches. Gracias, sí. Justito esta semana aquí en Orlando, resolviendo algunas cositas. Y bueno, viendo al Señor obrar en su iglesia global, visitando algunos países en Centroamérica, viendo a Dios avanzar en su reino y pensando en este encuentro con ustedes, quería como introducción leer algo tan puntual que es, ¿vieron cuando uno tiene esos tiempos donde uno no puede salir de ciertos marcos en el que Dios nos pone, donde no hay duda que hay una intención de profundizar más en eso y de avanzar? Quería saber si podía compartir pantalla. ¿Sí? Perfecto.
Ahí les ¿Ya, paso. ya puedes? Sí, sí. Ya, adelante, adelante. Bien. Y quería leer esta palabra que de algún modo quiero tomarla también como un testimonio personal dentro de lo que es intimidad con Dios, en mi propia experiencia con el Señor, en este proceso de este tiempo con ustedes. Y el Señor me ha inquietado a esta escritura, y de esta escritura todo lo demás que tengo que aprender y revisar en mi vida y compartir con la gente que el Señor pone a mi alcance. Es conocido, pero voy a referirme solo a un pensamiento dentro de este contexto donde Jesús, antes de ascender, dice: se me dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, hagan discípulos de todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y me voy a referir a este verso 20 que marqué en amarillo porque, ¿saben? Cuando uno avanza en la vida profunda con Dios, en esos pasitos que damos, muchas veces como torpes, me he visto como el Salmo 32, como con el hablar de decir: por torpe que seas, voy a estar con mis ojos puestos y fijos en tu persona. Entonces, mi aprendizaje en esta búsqueda de una relación mayor y de un caminar más cerca con Él, me ha llevado por la palabra a replantear varias cosas. Tengo muchos años de hablar a la iglesia y creo que en el proceso de intimidad con Dios, lo más fuerte que Dios hizo es aprender a callar más y escuchar más. Eso fue una de las primeras enseñanzas. Porque en la vida almática uno siempre está apurado por enseñarle a las otras personas. Y al precio de que a veces uno mismo no vive eso y no es autoridad natural en uno eso. Y el Señor me tiene en este verso 20 y me hizo esta pregunta. Una de las comisiones que te doy, Claudia, es enseñar a obedecer todo lo que yo te enseño. Y a la vez me pregunta, ¿pero tienes autoridad natural? Y me he replanteado, y esto es lo que más comparto, sobre todo en ámbito de liderazgo. Qué diferente es tener autoridad natural del Señor por causa de que vivimos eso, de que primero somos alumnos de eso mismo que vamos a enseñar. Para mí eso es como el marco en el que Dios no me deja salir. Y lo digo porque tenemos mucha responsabilidad cuando estamos trabajando con personas. Y en estos años que estamos juntos caminando en muchas cosas, los aprendizajes más fuertes, los cambios, las realidades de transformación al estar expuesto a la palabra, coinciden que vienen por el Espíritu Santo como impartición. Vienen porque hay autoridad y respaldo. Yo identifico al Señor así y también confieso, no siempre ha sido así, pero ahora tengo que revisar que no me falte eso. Yo siento como cuando Dios nos habilita, Él pone la mano y dice: avalo, adelante. Pero si no está esa mano, no es que Dios no quiere, sino como que me dice: practica más en esta área, en esto que hay que compartir, obediencia natural, que tu vida sea ese mensaje. Y no estoy hablando de endiosarnos ni agrandarnos, sino de qué importante es que para compartir, educar, pastorear, hacer docencia, qué poderoso es la palabra que pasa primero por todos los filtros de nuestra vida y provoca en nosotros la necesidad de la práctica de esa palabra. Comparto esto porque de alguna manera entiendo que es mucha la responsabilidad que el Señor nos ha dado
cuando somos pastores y cuando tenemos gente de alguna manera a nuestro cargo, ¿no es así? Otro pasaje para compartirles, y aquí es donde quiero también avanzar, es, permítame porque estoy en computadora prestada, y este sería aquí, bien. Comparto con ustedes aquí. Permítame. No se ve, ¿no? Allí. Juan 14, pensando en esto de Jesús, habló de alguna manera que cuando damos instrucciones de Jesús a los discípulos, él aseguró aún dentro del marco de ahí de Mateo que él iba a estar todo el tiempo, que iba a estar con nosotros hasta el fin, que su compromiso era que él tiene toda autoridad y recibimos toda autoridad. Y él avanza en el Evangelio de Juan y hace estas declaraciones tan absolutas para nosotros de las que no podemos prescindir. Me di cuenta que de todas las cosas que tengo que buscar en la Escritura, tengo la prioridad y la urgencia de buscar no solo las cosas de las instrucciones de Dios, sino de la vida del Espíritu, porque de alguna manera Jesús, aún como un líder perfecto, pensé, Dios Señor, qué confrontación a nuestro liderazgo. Jesús dice, me tengo que ir porque tiene que venir otro. Él cede su lugar para que venga alguien que va a traer presencia, que va a ser el Paracleto y el Consolador, y le ha puesto tantos nombres. Él lo ha mencionado como Consolador, como uno de sus nombres, pero también es el Espíritu de verdad. Y qué sabio esto en el corazón de Jesús, que para que nosotros tengamos éxito y completemos la tarea y vivamos en su tarea, en todo lo que nos indique, él sabía que sí o sí precisamos la persona del Espíritu para entender los tiempos, para discernir, para saber movernos, para saber vivir en Él. No hay vida en Cristo si no tenemos vida en el Espíritu Santo, porque solo por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Así que Él tenía que venir a inundarnos, abordarnos, llenarnos, completarnos y sobre todo habitar y darle en nuestro trono todo el derecho para que Él tenga guianza de nuestras vidas, con vidas bien, bien, bien vulnerables y rendidas. Y acá me encontré con esta otra lección, que los planes de Dios eran perfectos siempre, pero yo los he estorbado mucho tiempo, he tardado en comprender esto y no me di cuenta que el espíritu estaba como arrinconado porque al no tener vida de rendición y entrega completa, vaciamientos y renuncias cada vez mayores al punto incondicional, el espíritu ha obrado solo en espacios donde encontró espacio, pero qué diferente es cuando Él es pleno. Y en el verso 17, Él dice que este espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero Jesús dijo que nosotros le conocemos por causa de que mora en nosotros y está en nosotros. Y vuelve a repetir la palabra, lo menciona en el 16, les daré otro consolador. Un consolador que va a estar diario, presente, hasta el final de nuestros días aquí, no solo como compañero y como consolador, sino como la verdad absoluta. Quiero simplemente contarles algo, no sé si alguna vez se dio la oportunidad. Cuando yo fui a España a buscar a mi esposo que había fallecido allí y tuve que traerlo en cenizas, toda esa semana yo estaba en una conmoción doble, una conmoción por la circunstancia
que nos había pasado como familia, una realidad no esperada, pero de una manera inmediata, por no decirles un día antes de que ocurrieron todas las cosas. El Señor abordó mi vida de una manera sobrenatural que no tiene explicación. Creo que ni siquiera he orado por eso, ni si no se me hubieran ocurrido las palabras para que el Señor hiciera algo un día antes de una manera contundente. Yo no sabía ese día anterior lo que iba a pasar al otro día, solo para confirmar y dar testimonio exactamente de esta palabra consolador. En un momento en esos días, en medio de los papeles y los trámites, el Señor me dice audiblemente: yo no doy consuelo, yo me presento como persona porque mi nombre es Consolador. Hermanos, eso fue suficiente, porque me di cuenta que somos personas tan necesitadas, pero estamos siempre tan condicionadas para que el Señor pase como un tsunami por nuestras vidas. Siempre estamos por aquí, como dándole espacios y abriéndole de a poco las puertas a nuestra vida para que su vida, que es lo que queremos o pedimos en oración, entre a ciertos espacios de nosotros. Y luego Dios, no sé cuál es tu realidad, pero en mi realidad el Señor vino y fue el tsunami, pasó y no pidió permiso y abordó y llenó. Y cuando Él llega, es como que entra en todos esos espacios internos donde uno no tiene otra que darle todo el lugar, porque Él es sobreabundante y Él es exageradamente grande, majestuoso, santo. Y cuando Él me dijo, yo me presento en persona, Él no solo trajo el aspecto del consuelo, sino que su atributo y su nombre de consolador, y luego yo soy la verdad y la vida, yo soy estos atributos de su carácter, son los que dejan nuestra vida absolutamente inundada y abordada por Él. Y ahí es donde en este último tiempo, sobre todo, descubrí cuántas oraciones mendigas que piden algo de Dios. Estuve en Costa Rica justo con Pastor Daniel Peloso, 15 días atrás, 2 domingos atrás, y en el tiempo de adoración, algo se estaba cantando y vino un suspiro, esos suspiros humanos que tenemos: Señor, ayúdame en este día. Y es legítimo, lo he dicho toda la vida. Es una palabra recurrente: Señor, ayúdame. Ay, el Señor fue tan lindo. Y me dijo, no me pidas ayuda, que yo venga para ese espacio de ayuda. Dame tu vida completa, moría a tu vida, que yo quiero vivir mi vida en tu vida. Pero no me limites a que te ayude, porque soy más que eso. Bueno, estas cosas, siempre pienso que soy la persona menos indicada para tantas cosas y con responsabilidades y proyecciones y cosas que hacen por nuestro corazón. Pero ¿por qué les hablo de esto? Porque el Espíritu Santo es la persona asignada por Jesús para presidir a la iglesia, para llevarla al término de todos del cumplimiento de los propósitos de Dios. Es la persona asignada no solo a nivel global y universo, pero en Él, como Él habita en Él, tenemos la vida del Padre y la del Hijo. Y Él no está solo para ayudarnos o solamente para apapacharnos. Él está para ser Señor absoluto y tomar control aún de lo que anhelamos, deseamos. Y digo, Señor, tardé tiempo en descubrir esto. Te fui estorbo. Digo, Señor, aún con ministerio y tantas cosas, cuánto estorbo traje a tu vida. Y quiero resaltar esto antes de pasar también a otro tema que está dentro de esto. El Espíritu Santo toma todo tipo de vidas. No
Quizá para él algunos son estratégicos en el contexto de la necesidad, en el contexto de la riqueza, en el contexto de la sabiduría humana, en el contexto de las oportunidades, pero la persona de él es tan rica y tan tremenda que él no quiere ser usado por nosotros, sino que él quiere vivir pleno en nosotros. Y comparto esto porque esa noche, cuando el Señor vino antes de que ocurrieran cosas fatales, esa noche yo percibí, recuerdo que me recosté, era ya la noche, mi esposo yo sabía estaba en España, habíamos hablado al mediodía por teléfono, y cuando yo me recosté, tuve la sensación de que había alguien en el cuarto, y miro el lugar de la cama y digo, pero ahí no está mi esposo, si él está en España. Y me di vuelta 3 veces, porque en la tercera recién me doy cuenta que estaba Dios. No lo vi físicamente, pero toda su presencia y toda su persona conmigo en ese cuarto. La primera reacción no fue pedir. Y me acuerdo tanto cuando hablamos del lugar santísimo, ¿no? De pronto ese lugar fue el lugar santísimo porque estaba Él. Y no encontraba un lugar más en el suelo como para ir más y más abajo en arrepentimiento, en humillación. Él no me estaba condenando, no me estaba exigiendo, pidiendo, es más, ni si estaba callado. Su sola presencia, santa y perfecta, llenó la habitación y yo empecé a sentir en mi corazón desesperación por estas cosas. Pero Señor, dijiste cosas profundas en la palabra, que tú das vida y vida abundante. Y también dijiste que al final de cuentas, hagamos lo que hagamos, vas a poner tu mano en nuestras vidas y vas a buscar fruto, no hojas, sino fruto. Y reconocí frente a él y le digo, yo tengo vida, pero no vida abundante. Y esto me desespera. Tengo vida, pero no tengo eso que vos decís porque no conozco cuál es la medida de abundancia. Solo lo leo, pero no sé qué es. Y la otra cosa, Señor, que tengo es dones, habilidades, talentos, ministerio y trabajo, pero fruto, vida de fruto. Señor, ¿esto cómo lo vas a producir? Me encontré con esas dos crisis. Tengo muchos años en el Señor, casi 40 años de ministerio. Y esta fue una crisis radical, pero el Señor fue amoroso ahí y la persona del Espíritu Santo trajo en ese cuarto una desesperación de clamor y le dije, no quiero vivir de ahora en adelante, no quiero vivir en realidad si no voy a tener vida abundante y vida de fruto. ¿Qué sentido tiene lograr y tener y movernos y hacer si la vida abundante no está? Y si esa vida en ti de gozo, de paz, benignidad, todo esto que es carácter de Cristo, si no vivo la vida del Hijo, no quiero más esta lucha de hacer con este vacío sin ser todo lo que vos esperás. Y fue extraordinario, hermano. Sinceramente el Señor no dijo mucho esa noche. Solo me dijo una sola cosa. En esa cantidad creo que fueron como 6 horas todo eso lo que pasó. Pero sí Él me dijo, dame tu deseo de vivir, dame tu vida. Y no me dijo nada más. Y ¿saben qué me pasó? Que yo pensé que era una persona entregada y rendida. Y así como le experimento y le escucho, cuando Él pide algo, yo no me había dado cuenta que estaba tan armada y argumentada en una carrera para alcanzar y para lograr, para ser feliz, y porque hay como, y el Señor me desarmó, dame tu deseo de vivir, porque ese era el problema. Quería vivir, quiero que me ayude, quiero tener vida en Él, quiero tener vida de milagros, quiero tener vida sobrenatural, pero yo seguía teniendo mi propia vida en mis propias manos. No recuerdo en qué momento quedé dormida, pienso que por el
cansancio de esa cita divina, ese encuentro poderoso. Solo sé que cuando ocurrió al otro día y en la semana esta circunstancia tan particular que tuvimos, de alguna manera el Señor me había blindado antes. Y como anhelé siempre la vida digo, Señor, ¿cuál es el diseño que hay para nosotros, para cada uno? ¿Cuál es el diseño en esta otra etapa que uno tiene según la edad y según cómo avanza? ¿Cómo ser más efectivo, más eficaz? No tener ese desgaste, sino vida en el espíritu. Y fue interesante que el Señor hizo procesos profundos como pérdidas. Y vi al Señor así con un sello consolador donde aún la pérdida trajo, qué tremendo, porque todo lo que es aún muerte, rendición y entregas trae abundante vida, mucha vida. Ocurren cosas sobrenaturales aún en los procesos de dolor y se transforman y el Señor ubica, acomoda, ordena, afecta a personas. Todo eso que resistimos que no nos pase, cuando Dios toma el derecho de que ocurren, comienzan procesos transformadores porque le hemos dado el control aún sobre lo que jamás deseamos. Y comento esto porque a partir de ahí, de esta visita de Él, esta presencia del Consolador, y no hablo de una vida perfecta, al contrario, sino de una vida dependiente en Él, comencé a sentir el peso de las palabras que dice aquí Juan. Y a esto es a lo que quizá quiero continuar, que hablemos. El Espíritu Santo, dice el verso 6, a quien el Padre enviará mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Porque Él es, dice más adelante, Él es el Espíritu de verdad. Y aquí viene algo, yo en el trasfondo de mi crianza en el Señor, en el ámbito pentecostal, en todos estos años también de ministerio, uno mira alrededor cómo ocurren cosas en otros, crecimientos, avivamientos, manifestaciones, y veo que el Señor lo da en cualquier contexto donde la gente le busca y es el tiempo oportuno de Dios y lo hace, aún en lugares inhóspitos donde ni nos imaginamos. Pero también lo hace primero en vidas. Antes no lo hace así corporativo de una, comienza con vidas que están en desesperación, en crisis. Dicen, Señor, no quiero vivir si no vas a darme una vida abundante, porque a la larga, para vivir el avivamiento y para vivir en la vida de Dios, Él tiene que venir y abundarnos a nosotros. Porque la vida de iglesia es la vida de la gran familia y la vida de la iglesia es lo visible del reino de Dios. El reino de Dios que debe ejecutarse en la tierra por medio de cada uno de nosotros. Pero este reino cuando viene el reino de Dios a nuestras vidas, esto es la implosión, una implosión que viene y desarma nuestra vida natural para meternos en un proceso de vida, cuando dice vida sobrenatural, es una vida del gobierno de Dios que aún excede, porque el reino de Dios gobierna la iglesia y la iglesia ejecuta el reino. Y una de las cositas pequeñas que el Señor había hecho era, me había mostrado, nunca la iglesia será más que mi reino. Por el contrario, mi reino siempre existió hacia atrás y existirá hacia adelante. Y la iglesia está creada en un tiempo oportuno de Dios en la historia para ejecutar un plan y un diseño de Dios para ese tiempo a partir de lo que ocurrió en Cristo hacia ahora, para que manifestemos el reino. Cuando pienso en Pedro y Juan, no sé cuántos de ustedes están viendo la serie Chosen, tremenda, sencilla, poderosa. Y yo decía, qué extraordinario, Señor, porque nosotros te pedimos dinero para pagar nuestras cuentas.
Pero Pedro y Juan se van a la oración y no tenían un peso. Pero mientras van a buscarte, sin el dinero, no sé si pedían o no dinero, había poder en ellos y hubo milagros y un paralítico se levanta. Y ahí es donde Dios insiste, me dice, no me pidas cosas para tu vida, porque quizá en el vacío de nuestras vidas el Señor trae la sobrenaturalidad para crear en nosotros dependencia continua, profunda, diaria, es como abandonarnos. Lo que pasa es que la vida humana es tremenda, es como la sanguijuela, todo el tiempo nos demanda, ahí nos demanda, como dice el proverbio, pide, pide, pide. Y en la vida de Dios hay una experiencia de gozo y de reposo, donde si ocurre o no ocurre, la soberanía de Dios y la vida del Espíritu Santo va primero antes que la ansiedad. La vida de Él está antes, aún de la angustia. En este tiempo me preocupa que usemos al Espíritu Santo para la sobrenaturalidad, pero en realidad en la primera esencia del Espíritu Santo no solo es traer su vida a nosotros, sino revelarnos verdad, mostrarnos, darnos en nuestras mentes con cultura o sin cultura, con educación o sin educación, porque eso tiene que ver a nuestro espíritu. Él nos guía a verdad y a justicia. Me hago preguntas, ¿por qué estamos restaurando tanto? ¿Qué nos pasó si tenemos un solo espíritu que guía a verdad y a justicia? ¿Cuántas verdades tenemos? ¿Cuántas justicias tenemos? Hay una sola verdad y una sola justicia. Y esto emana de la persona de Dios. Y yo digo, Señor, ¿cuál es la verdad? Estoy de alguna manera pidiendo al Señor tomar distancia frente a las circunstancias, decir, ¿cuál es tu verdad sobre esta circunstancia? ¿Qué es lo que ves de esta circunstancia? Porque la mente es rápida para las conclusiones. Y saben, cuando hay dones del Espíritu, entiendo que eso en Bolivia no pasa, pero pasa aquí, de este lado, en mi país, que cuando hay dones, pareciera que el orgullo es el dirigente de la orquesta de los dones. Pero en la vida espiritual, cuando el Espíritu guía verdad y justicia, no hay lugar para la vida de la carne. No hay lugar. Porque en la vida espiritual somos los primeros que decimos, Señor, con temor, me has dado esto y es tuyo y ni siquiera lo poseo, viene de vos y actúa por vos en el momento que vos quieras. Y me había comentado algo, no sé si tengo todo, no sé porque estoy como alumna, de la palabra discernimiento espiritual para una vida sobrenatural. Solo sé que a mayor rendición al Espíritu de verdad, he descubierto que tenemos lectura e interpretación de sucesos, de circunstancias, de estar con personas, y aunque la persona hable o no hable, ambientes, lugares, tierras, ciudades, y el Espíritu Santo habla y muestra y dice y discierne y interpretamos, y no todo a veces es para contarlo. Pero nuestro corazón se mueve bajo un dictado del Espíritu Santo que dice, está pasando esto, aquí hay esto. Este discernimiento espiritual, lo noté algunas cositas, estoy mirando la hora también para no exceder. Según el diccionario hispanoamericano de la misión, dice discernimiento espiritual de Neumatón, la cualidad o poder de ser, perdón, no lo compartí, a ver allí, lo comparto porque está muy bueno. Sí. Discernimiento espiritual es la cualidad o poder de ser capaz, bajo la guía del Espíritu Santo, de ver, captar o comprender lo que está oscuro o percibir lo que no es evidente de manera natural. Y en el Nuevo Testamento y en el Antiguo se menciona varias veces esta palabra discernir, entender,
me enriqueció mucho esta búsqueda. Qué tremenda la palabra, qué poderosa que es. Dice, en el Nuevo Testamento se lo menciona el discernimiento como uno de los dones del Espíritu Santo, discernimiento de espíritus, espíritu con minúsculas, sea espíritu humano, ¿sí? Y otros espíritus. En Corintios habla de que Dios reparte estos dones del espíritu y algunos van a tener este discernimiento de espíritu como un don sobrenatural del espíritu carismático, un don carismático para una función, para un momento. ¿Cuál es la intención de este don en particular de discernimiento de espíritu? Es identificar presencia o ausencia de Dios en una determinada actividad humana. Qué tremendo, por eso muchos de nosotros nos puede pasar. Yo digo, lo voy a decir en dos partes. Qué tremendo es que Dios nos permite destacar, aquí falta vida de Dios, o aquí el Espíritu está gobernando, lo discernimos, lo comprobamos, pero qué tremendo que otros tengan discernimiento y en algunas etapas de nuestra vida vean nuestra vida, y aunque estemos trabajando para Él, que Dios le haya dado discernimiento para decir, esta persona está haciendo ministerio almáticamente y en su carne, porque Dios da discernimiento. Una particularidad, si Dios nos da discernimiento, nunca es para juicio, no es para condenación, no puede haber prejuicio, malos pensamientos, porque viene del Espíritu, es para edificar, es para corregir, es para sanar, es para traer bendición e inclusive para romper la línea del engaño y del autoengaño inclusive. Así que del discernimiento espiritual, a diferencia de la revelación divina, es la capacidad de detectar diferencias reales entre cosas que de otro modo no están abiertas a nuestra percepción. En algunos se pensaba por varias cosas vividas, cómo se puede desarrollar agudo en unas personas como ya una gracia de Dios natural, permanente, y cómo puede también como don carismático ocurrir circunstancialmente. Este discernimiento espiritual es preciso, es selectivo, es penetrante y es sabio. Y no es hablando, comienza primero con la explicación y la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro espíritu, y nos da temor de Dios. Señor, ¿qué quieres que hagamos con esto? ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué veo esto? Puede ser cerca de las personas, con personas, y puede ser aún sin estar con las personas. Cuando estamos orando, el Señor nos pone como en una claridad de las circunstancias, de por qué ocurren cosas, y Dios nos hace discernir el estorbo, la situación, el pecado, la raíz, el contexto. En este caso, discernir diferentes espíritus, estos espíritus son movimientos que están afectivos, es como decir que son parte de la persona, que son evaluados en su orientación o dirección según el principio del Evangelio. Y esto es lo que me afirmo sobre el Espíritu de verdad. Nunca nada de lo que el Señor nos dará va a ser por aprendizajes externos, lo va a hacer desde el criterio de su palabra. Solo su palabra es el filtro para que nosotros podamos discernir las cosas. Y nunca, si discernimos algo, va a contradecir un principio de Dios o una ley de Dios, porque justamente las verdades de Dios y el Espíritu de verdad son los que tienen el gobierno de la situación, y el Señor solo nos da lo que debemos saber. Por eso uno de los principios espirituales por los que podemos saber si lo que discernimos es de Dios o no, es que no puede contradecirse con los frutos. Por eso Mateo habla, ¿acaso se recogen uvas de espinos o higos de los abrojos? Es decir, como algo obvio, ¿no es así? De este modo el discernimiento espiritual es una manera de conocer esta presencia o ausencia del Espíritu Santo.
En el discernimiento nunca ocurre esta frase humana de nuestras culturas: usar cualquier medio con tal de obtener un fin. En el espíritu de verdad, el que nos guía a toda verdad y justicia, nunca justificaremos algo humano, almático, carnal o contaminado para lograr un fin espiritual. Creo que este es el talón de Aquiles muchas veces en la vida ministerial, que estamos enfocados en los objetivos y en el logro, y a veces para hacerlo más rápido contaminamos el proceso con algunas de nuestras alienaciones, ideas que ponemos para obtener eso. Así que este discernimiento espiritual es más una cuestión de sabiduría que de ciencia. Es algo experiencial, o sea, es algo que vivimos y es algo por lo cual también nos conducimos, porque induce nuestras vidas a tomar precaución, a prestar atención, a tener entendimiento de los sucesos. No hacemos por hacer, no estamos suponiendo o especulando, es una convicción que viene porque no sale de mi mente, sale por el Espíritu de Dios. Y de verdad, hermanos, tener y vivir en esta dependencia del Espíritu es vida sobrenatural. Aún para las cosas humanas, ver al Señor en los detalles donde Él preside, qué hermosa vida con Él, así. Así que pensando, si somos pastores aquí, lideramos, somos docentes, mentoreamos, el ejercicio del discernimiento es importante para la adecuada orientación y la edificación de la iglesia en el cumplimiento de su gran comisión. Y ahora voy a, antes de cerrar, leer unos textos donde vemos el discernimiento en diferentes funciones y circunstancias. Una es para tener un juicio teológico y ético correcto. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso las Escrituras las vamos a también leer bajo la vida del Espíritu de verdad, porque solitos, sin la luz del Espíritu Santo, no las vamos a poder comprender. Levítico dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio. En el sacerdocio necesitamos discernimiento para no confundir estas pequeñas cosas que afectan lo sagrado. Nos da un criterio claro porque no discierno de mi mente, discierno conociendo al santo. Y cuando uno conoce al santo, va a discernir qué cosas no corresponden al agrado de nuestro Dios santo. Y esto es vida de libertad, no es vida de legalismo ni religiosidad, al contrario, la santidad es la libertad más extraordinaria. En Reyes, 1 Reyes 3 dice, hay una oración, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Qué oración tremenda para poder liderar. Danos, Señor, un corazón entendido que discierna. Cada persona es un mundo y Dios le ha dado una identidad a cada uno. Por eso no podemos copiar el discernimiento. Es tan particular. En Malaquías dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, para actuar en el momento oportuno. Necesitamos ayudar con discernimiento a las personas que sirven a Dios, pero que pueden estar contaminando o vivir en contaminación, con autoengaño, haciendo también servicio para Dios. Gracias, Señor, por este don y por esto que viene de tu Espíritu, el discernir. Eclesiastés dice, el que guarda el mandamiento no experimentará el mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio para desenmascarar las mentiras del diablo. Precioso. Corintios habla de los dones, ¿no? A otros les dio el hacer milagros, a otro profecía,
a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, a otra interpretación de lenguas. Y cierro con esto, para distinguir esta presencia y actividad del Espíritu Santo. Sobre todo, muchas veces cuando estamos orando en liberación o en ministraciones en hogares, también discernir el fenómeno, si esto tiene que ver con prácticas demoníacas, tiene que ver con estas mezclas de religiones y tantas cosas que han contaminado a nuestra gente. Estamos en tiempos más que nunca para discernir. No todo es de Dios, no todo viene de Dios, no todo es santo, no todo es sagrado. Estamos en una era de exageración de presentaciones por las comunicaciones y tenemos que discernir aún nuestra letra de adoración, discernir lo que invocamos. Discernir es sabiduría que trae el Espíritu, no tiene que ver con nuestro trasfondo educado o no educado, es algo que da Él para que tengamos pasos correctos, para que tengamos temor, para no solo nuestras vidas, sino para ayudar a las personas con las que estamos de alguna manera también discipulando. Así que oramos, ¿les parece? Da para mucho, ustedes, yo aprendo de ustedes, solo comparto esto que el Señor ha dicho. Señor, los tiempos no son buenos, pero a la vez nos da expectativa a lo que estás haciendo y lo que vas a hacer y cómo vas a irrumpir. Por eso, Espíritu de verdad, guíanos a la verdad. Guíanos a lo justo y a lo correcto. A todos los que estamos hoy acá leyendo esta escritura, danos discernimiento espiritual. No todo lo que vamos a discernir quizá debamos hablarnos. Danos el don de la prudencia, danos el don, Señor y Dios, de la meditación y la reflexión. Pero no queremos ser personas que por no discernir nos chocamos con circunstancias. El discernimiento nos evita días malos. El discernimiento detiene nuestro pie de las malas decisiones. Danos discernimientos de nosotros mismos, Señor. De nosotros mismos. Cuando queremos obrar, discernir nuestro corazón. Si esta emoción, Señor, viene de algo tuyo por el Espíritu, viene de nuestra carne, nuestra alma que está engañándonos. Danos discernimiento cuando escuchamos, cuando leemos. Danos discernimiento en los sueños, lectura de sabiduría en las circunstancias. Señor, yo abrazo tu vida de verdad, sobre todo para los tiempos de mentira y de mucho engaño. Da a cada uno poder del Espíritu de Dios de verdad, de sabiduría, de inteligencia espiritual, de conocimiento. Y Señor, en esta noche te pedimos discernimiento de espíritu, discernimiento de los tiempos, discernimiento y lectura de la historia para vivir en agrado conforme a tu corazón, conforme a tu voluntad. Gracias, gracias, gracias por cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Que el Señor nos dé discernimiento, que el Señor nos lleve a entender y comprender su voluntad. Qué palabra profunda, ¿verdad? Para meditarla, queda grabado, lo pueden buscar en el canal de YouTube y escucharlo una y otra vez. Quiero que oremos para cerrar. Padre, gracias por esta palabra poderosa. Gracias por Claudia y la forma que nos ha ministrado, Señor. Y te rogamos que esto pueda hacerse claro, patente en nosotros. Discernimiento para actuar, para caminar como caminas
entre nosotros y nosotros seguir tus pisadas para saber discernir los tiempos, la gente, los espíritus alrededor nuestro. Señor, que eso pueda marcar este año 2023 para nosotros dentro de la plataforma de Intimidad con Dios y Avivamiento. En el nombre de Jesús. Y ahora oramos, Señor, para este día, que tu Espíritu Santo nos llene, Señor, y que podamos tener tu palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Pastor Ricardo, para hacer la oración final, adelante, por favor. Padre, gracias por tu amor, tu fidelidad, porque nos permites el privilegio de amarte, de servirte, de adorarte, de honrarte. Señor, hoy humillados, reconocemos que sin ti no podemos vivir, no podemos caminar. Señor, reconocemos que te necesitamos a diario, necesitamos tu presencia, necesitamos tu amor, tu gracia, tu bendición. Necesitamos un despertar en nuestra nación. Necesitamos que tú, Señor nuestro, te reveles a nuestra vida y pongas fuego en nuestro corazón, pongas pasión en lo que tú amas, en lo que tú quieres. Padre, glorifícate más